Y seguimos como lo hacemos regularmente con el ciclo que el Instituto de Imagenología Cardiovascular de Casa de Galicia, del Instituto, mejor dicho, de Cardiología Intervencionista, nos acerca permanentemente distintos profesionales que nos están dando un panorama completísimo. Además, debo señalar la capacidad de docencia y de claridad que tienen todos los profesionales que han venido y nos han hecho entender y conocer mucho más lo que tenemos que saber sobre nuestra salud cardiovascular. Y en este caso vamos a hablar de un estudio no invasivo que permite evaluar si un paciente tiene riesgo aumentado de sufrir un infarto. Estamos recibiendo a la doctora Julia Aramburu, que es cardióloga especialista en imagenología cardiovascular, justamente del Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI de Casa de Galicia, y vamos a hablar sobre este estudio. Bienvenida, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Por favor, ¿qué es esto del score de calcio? Bueno, el score de calcio es un estudio que lo realizamos con el tomógrafo, es un estudio muy rápido, y que lo que logra es determinar, como dice el nombre, la presencia o no de calcio en las arterias coronarias. ¿Y qué tan importante es ese dato? Bueno, la presencia de calcio en las arterias coronarias es igual a enfermedad aterosclerótica. O sea, estamos haciendo diagnóstico de enfermedad aterosclerótica, que como todos sabemos es la causa principal del infarto agudo de miocardio, de la muerte de origen cardíaca, de la necesidad de una cirugía cardíaca. Pero ¿cuál es la importancia de este estudio? Es que nosotros logramos determinar la enfermedad en estadios muy precoces. Muchas veces ese calcio está en la pared, ni siquiera ha invadido la luz de la arteria. Es muy frecuente que muchos de los oyentes se habrán realizado las pruebas ergométricas, por ejemplo, que justamente la ergometría es un estudio que está destinado a diagnosticar enfermedad coronaria. Sin embargo, para que una prueba ergométrica sea positiva, nosotros necesitamos que la luz de la arteria esté ya comprometida casi en un 60%. Ya es casi que tarde, por decirlo de alguna manera. De alguna forma, sí. Si nosotros estamos con un estudio que estamos muchísimo más atrás, y es lo que nos permite entonces hacer una correcta prevención de esta enfermedad. ¿Por qué se llama score? Se llama score porque lo que obtenemos es un número, es una puntuación. Nosotros le damos información. O sea que no es una foto. No, o sea, nosotros hacemos una adquisición y es como estos tomógrafos son tomógrafos de última generación, de muchos, se llama multicorte porque en una foto que hacemos, hace muchísimos cortes del corazón, ¿no? Como si cortara en rebanadas el corazón en segundos. Y toda esa información nosotros la llevamos a una estación de trabajo, una workstation, y ahí vamos a ir determinando la presencia o no de calcio, que como decía antes, es muy importante esto. No solamente es el calcio que puede estar dentro de la luz de la arteria, sino que muchas veces está en la pared. Entonces, frecuentemente son pacientes que no tienen síntomas, Claro. no tienen síntomas, y nosotros estamos haciendo el diagnóstico y comenzando la prevención. Capaz que ni siquiera tenemos los síntomas cuando hacemos la prueba ergométrica, cuando está más comprometida. Exactamente. Y entonces a partir de allí hacen ese estudio, analizan y les da un número. ¿Cómo es que analizan ese número? ¿Cómo es ese número? Bueno, lo ideal es que sea cero. O sea, es ese paciente que nosotros, de acuerdo a los estudios que se han realizado hasta ahora, esos pacientes con score 0, o sea, nada de calcio en sus arterias coronarias, han sido seguidos durante 5, después 7, después 10 años, a ver qué sucedía con esos pacientes. Y realmente la incidencia de infarto era bajísima, casi nula. ¿Cuándo le mandas a hacer este estudio a un paciente? Bueno, este es un estudio que se debería realizar en todo paciente asintomático, o sea, sin síntomas, después de los 40 años, por debajo la incidencia es muy baja. O sea, como ¿no? Cuando uno se hace el análisis de próstata, regularmente. De los 40 años, exactamente. ¿Y por qué la importancia? Habitualmente los cardiólogos lo que hacemos con los pacientes es estratificar el riesgo. O sea, llega el paciente al consultorio y de acuerdo al sexo, a la edad, si es hipertenso, si es diabético, si fuma, si es sedentario, si tiene sobrepeso, nosotros habitualmente con esos datos y basados en tablas determinamos un riesgo. Bueno, tú tienes un riesgo bajo, tienes un riesgo intermedio y un riesgo alto. ¿Qué sucedía con esto que se hizo durante muchísimos años? Es que esta clasificación no era correcta. Y muchos pacientes que nosotros considerábamos de bajo riesgo eran pacientes que luego infartaban.
o morían. Lo que pasa es que no veían, ustedes no sabían, era un dato que no tenían. Entonces se necesitó nuevos marcadores y se buscó muchos marcadores para ver cómo podríamos reclasificar a los pacientes. Y de todos ellos, el score de calcio fue el que mejor clasificó los pacientes en distintos riesgos. Te corté cuando estabas diciendo, bueno, lo ideal es que dé 0 ese número. Y de ahí para arriba, ¿qué es lo que da? De ahí para arriba puede llegar, nosotros hemos tenido pacientes con 5.000 de score de calcio. Esos pacientes ya tienen una enfermedad muy avanzada y en general son pacientes que terminan en un cateterismo, en cirugía cardíaca. Y pueden, pese a tener ese número, pueden no sentir absolutamente nada. Pueden. Inclusive hemos tenido también valores altos y son pacientes que tampoco tienen obstrucción de la arteria, sino como decíamos antes, ese calcio está aún en la pared o invadiendo poco la luz de la arteria. ¿En qué condiciones, qué condiciones puede tener el estudio en función de algún tipo de contraindicación, por ejemplo? Bueno, es un estudio que si bien con estos equipos nuevos la radiación es muy baja, son la tomografía irradia, ¿no? O sea que está contraindicado, por ejemplo, en una mujer embarazada. Pero después no tiene ninguna otra contraindicación. Nosotros no necesitamos inyectar contraste. Es un estudio no invasivo, no tiene otras contraindicaciones. ¿Qué tan frecuente es que se están encargando cada vez más ese estudio? Sí, porque nuestros cardiólogos siempre están conociendo la existencia de este estudio y nos están pidiendo muchísimo. Sí, sin duda que sí. Al principio costaba un poquito, pero luego que la información se ha conocido por todos, sí, se piden muchos estudios. ¿Ese es el único aparato que hay de esas características en Uruguay? No, hay otros. Hay otros. O sea que es un estudio cada vez más frecuente. Sí. Y en ese sentido, no sé si es la última palabra en tecnología, pero uno le da la sensación por lo que estás contando que las tecnologías ya, están llegando cada vez con mayor cercanía de lo que está sucediendo en el mundo. Ya no hay tanta distancia entre un mundo más desarrollado en materia de tecnología, ¿no? Porque esto que estás contando, capaz que hace 20 años se podía hacer, o 15 años, pero se hacía afuera y no se hacía acá. Claro. No, hoy en día tenemos, nosotros podemos estar orgullosos acá porque nuestra tecnología está a la altura de cualquier otro lugar en cardiología, que es lo que yo conozco, ¿no? Sí. Además estamos continuamente viajando, asistiendo a congresos, participando, o sea, estamos a un muy buen nivel en cardiología general. Apelando a tu experiencia como cardióloga, ¿no te da la sensación como que, y tampoco tengo claro en hombres o en mujeres, tú me lo dirás, pero como que sabemos todo lo que tenemos que hacer, sabemos bien todas las recetas que tenemos que aplicar para tratar de minimizar los riesgos para un infarto de miocardio, y sin embargo hacemos poco? Sí. ¿No? Sí, ¿No te parece que...? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí, la información está, y este tipo de programas, cada vez lo hacemos más. Sin embargo, es verdad, se sigue viendo mucha gente fumando, a pesar de todo lo que se conoce, ¿no? Desde el riesgo, seguimos viendo personas sedentarias, seguimos viendo personas con sobrepeso, ¿no? Porque sobre todo, eso que tú decías, son enfermedades que pueden llegar a un grado de gravedad y el paciente no haber sentido nada. No haber sentido nada. Y cuando hace el clic, ya puede ser todo muy tarde, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros hemos hecho scores de calcio, por ejemplo, en deportistas de alta competencia, de que por algún estudio, alguna duda, su cardiólogo decide pedirle un score de calcio, como para quedarse tranquilo, pensando, esta persona es joven, es delgada, hace ejercicio, no fuma. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que tiene un score altísimo. Sí, también hay una cosa que yo entiendo las estadísticas, yo lo hablaba en este programa por otros temas, pero con el subsecretario de Salud Pública, con el doctor Kian, yo entiendo a veces que las estadísticas te dicen determinadas cosas que, obviamente, si te haces deporte, si no fumás, si tenés todo más o menos haciendo buena letra, no deberías tener problema. Te haces el score y resulta que tenés. Sí. Y para ese paciente es su mundo, es su enfermedad, es su dato negativo, y ahí las estadísticas no cuentan. No cuentan, exactamente. Entonces, ¿cómo encarar la solución al problema
en función de eso, ¿no? Cuando haces todo lo posible. Sí, justamente por eso mismo es que se decía, bueno, algo estamos haciendo mal, porque si esta persona que con estas características y estadísticamente no debería tener nada y debuta con un infarto, debuta con una muerte súbita, algo está haciendo mal. Y en busca de corregir eso es que surgen estos nuevos marcadores. Yo le aconsejo en una persona asintomática mayor de 40 años hacerlo, porque muchas veces, porque además se da, son dos cosas que son importantes. Por un lado, comenzar una buena prevención en ese grupo de pacientes que tengan un score alto o que tengan calcio en sus arterias coronarias, pero por otro lado, también detectar aquellos pacientes que no se van a beneficiar de una prevención, o sea, no medicar porque sí, porque si tiene un score 0, probablemente, aunque tenga un poquito alto el colesterol, probablemente no necesite de medicación. Y las dos cosas son buenas. O sea, detectar los pacientes de riesgo bajo que no necesita, que no se van a beneficiar con medicación. Y, por supuesto, identificar los pacientes que sí se necesita y que debemos ser, comenzar una prevención intensa. Acá pregunta Rosa a través de 6900. ¿Es riesgoso el examen porque la ergometría no la puedo terminar pues tengo bloqueo de la rama izquierda? No es riesgoso porque el estudio consiste en tú llegas, se coloca el electrocardiograma, un registro electrocardiográfico porque se hace en un determinado momento del ciclo cardíaco, te acuestas en una camilla, se saca una foto, el paciente se levanta, mientras se está vistiendo nosotros ya estamos analizando y se termina el estudio. ¿En ese momento y todo? Es así de rápido. Un score de calcio no debería demorar más de 15 a 20 minutos en total, desde que llega el paciente y se va con su resultado. Eso en general va con un pase del cardiólogo. ¿Un cardiólogo se lo pide? No, hay personas que van y se lo hacen por voluntad propia, porque han escuchado, porque saben de esto. ¿A partir de cuándo tú dirías, bueno, a partir de este número el riesgo es... No digo alto, pero bueno. Bueno, por encima de 300 o 400, según distintos estudios, ya se considera que es un riesgo alto. Y ahí la prevención se debe hacer con altas dosis. Nosotros se usa una medicación llamada estatinas, que mucha gente no toma. Puede estar asociado a una aspirina, dependiendo un poquito de los otros factores de riesgo. Pero es así que se hace la prevención y, por supuesto, corregir aquellos factores de riesgo que se puedan corregir, ¿no? Claro. ¿Y cuándo hay que tomar acciones más severas, como puede ser una intervención? ¿A partir de cuándo? Una intervención como un cateterismo. Cateterismo, sí, exacto. Bueno, en realidad, si el paciente no tiene síntomas, excepto que sean valores muy altos. Por ejemplo, como yo te decía, si hemos tenido pacientes con 3.000, 4.000, es raro que ese calcio no esté invadiendo algo la luz de las arterias. Entonces, en general, con un score tan alto, sí, se toman medidas y el paciente muchas veces termina en un cateterismo y se encuentra lesiones, ¿no? Cada vez más jóvenes aparecen con obesidad. Cada vez más jóvenes, por eso, cada vez más jóvenes, hipertensión, cada vez más jóvenes fuman, está llamando la atención por parte de los distintos especialistas que vienen acá como tú y nos cuentan esto, las autoridades también lo manifiestan. Hay acciones legislativas para tratar de prohibir determinado tipo de alimentos, ya no solo dentro de los centros de enseñanza, sino en la cuadra o en tantos metros a la redonda. También se ven este tipo de problemas o de patologías cardiovasculares en cada vez más jóvenes, porque tú ponías el límite de los 40, que suena razonable. A partir de allí estás casi que en el ecuador de tu vida, ¿no? Tenés que ya empezar a ver al oculista, tenés que hacer los exámenes de próstata. Las mujeres también tienen sus exámenes particulares a partir de determinada edad. Pero ¿qué pasa con los más jóvenes? Sí, también se ve. Lo que pasa es que nosotros en medicina, sí, como decíamos antes, ¿no? Nos manejamos todo con estadística. Entonces, la probabilidad de enfermedad por debajo de los 40 es baja. No podemos tampoco comenzar a hacer estudios en forma tan generalizada porque, como decíamos antes, este es un estudio que si bien la radiación es baja, igual irradia. Entonces, a una persona después de los 40 o de los 50 años, sabes que le harás este estudio 1 o 2 veces, pero no se puede comenzar con personas tan jóvenes tampoco. Es verdad. ¿No? No sé si tiene mucho que ver con la pregunta, pero tú sos la doctora. ¿La pericarditis es grave? Bueno, la pericarditis es inflamación del pericardio, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
y puede ser un derramecito pericárdico, o sea, líquido alrededor del corazón. Pero son esos elementos que pueden de no ser nada a ser mucho, o sea, todo depende de cuál es la etiología. Está bien, ¿no? pero no es lo que estábamos hablando. No es, o sea, no. Puede que un infarto de miocardio evolucione o tenga su evolución un poquitito de derrame, de inflamación del pericardio, eso es una pericarditis. ¿El calcio que tomamos para la osteoporosis es perjudicial para las arterias? No tiene nada que ver, nada que ver. Esa es una pregunta muy frecuente, sí, claro, muy frecuente. Pero el calcio de estas arterias es el mismo calcio. Es calcio, pero no tiene nada que ver con el calcio que estamos tomando. Y no porque una persona tome calcio para la osteoporosis va a tener más calcio en sus arterias coronarias. Y eso es así, tiene que quedar bien claro ese concepto. Y el origen del calcio en las arterias tiene que ver con los malos hábitos. Y claro, y con la propia enfermedad, la aterosclerosis, que hace que se vayan formando sustancias y por último haya calcificación de lo que es la placa de ateroma. ¿Tiene un costo alto de examen? No tiene un costo alto. No. Cualquier cosa se puede averiguar todo en el INSI. Se puede averiguar en INSI. La página web es www.insi.uy, que es justamente el Instituto del Diagnóstico, hay tantas siglas acá. Por un lado tenemos el Instituto de Diagnóstico Terapéutico y Endovascular, que es el IDITE. Después tenemos el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa Galicia, este es el INSI. Y después estás tú con el grupo de imagenología cardiovascular. Ahí está, ahora sí. Insisto, insi.uy es la página y tienen su página en Facebook también, y las consultas telefónicas se pueden hacer al 2355 5555 5555. Doctora Julia Aramburu, muchísimas gracias por haber venido, es un gusto recibirte. Gracias a ti por permitir difundir toda esta información. Por favor, que pasemos bien. Bueno.